Ok, entonces en esta ocasión vamos a revisar la parte de temas en Magento. Los temas que vamos a ver es los cambios en la estructura. Aquí voy a hacer una comparación entre la versión 1 y la versión 2 de Magento. Vamos a revisar esas diferencias entre los temas. Algo importante, cuáles son las diferencias importantes que existieron de una a otra versión. Vamos a revisar la estructura de los temas y los módulos nativos, cuál es esa estructura que también tiene una pequeña modificación y se puede ver de forma visual esa diferencia que hay interna para poderla entender, ¿no? Vamos a ver los archivos de la vista estática y dinámica. Vamos a revisar la parte de cómo se muestran los temas en Magento, por qué crear un tema en Magento, la estructura de un tema, así como lo hemos ido revisando con los demás cursos. Revisamos la configuración, vamos a revisar la configuración, una implementación básica y al final pues el resumen de todo esto, ¿no? Entonces vamos con el primer tema, ¿no? Cambios en la estructura. Aquí lo quise colocar de esta forma porque anteriormente, cuando los que ya saben la versión de 1 contra la versión 2 de Magento, ya cuando hayan revisado físicamente los archivos, hay algunos puntos significativos. En la versión 1 de Magento había un directorio llamado skin, que en la nueva versión ya no existe. Muchas veces para los desarrolladores era complicado saber en dónde tenían que colocar sus archivos porque esta carpeta se había creado para el diseño. Aquí era donde colocabas todos los CSS, los JS, inclusive imágenes, pero se hacía confuso porque también dentro del componente, el módulo, el diseño que estuvieras construyendo, también podrías meter esa misma información dentro de esa carpeta. Entonces al final del día ya no sabías esa carpeta skin si realmente era prioritaria o no, porque tú podías distribuir tu diseño, pero pues realmente no era una referencia, ¿no? En esta nueva versión de Magento 2 esa carpeta ya no existe, entonces eso es algo significativo. El siguiente punto es que los módulos y los temas nativos ya están en el directorio vendor. En la nueva versión, ya en la carpeta, en el core de Magento, esta carpeta llamada vendor, internamente ya tiene una sección específica de los temas. Cuando nosotros instalamos un nuevo tema, ya sea de terceros, o los temas por defecto que vienen en el proyecto de Magento, en las instalaciones en cero, vamos a encontrar allí los directorios de carpetas. O sea, cuando hacemos una instalación, ahí se van a meter en ese core, en ese vendor, ¿no? Ahí vamos a encontrar una nomenclatura llamada tem, medio y el nombre del tema. En este caso, el UMA y el blank son los que van a venir predefinidos ahí. Más adelante vamos a ver cuál es la representación importante de eso y por qué están ahí, ¿no? Entonces es algo importante y también lo he colocado ahí como de los cambios significativos. El tercero, que es el directorio pub, que internamente va a contener todos los archivos, los CSS y los precompilados de las plantillas, los PHTML, ¿no? Anteriormente en la versión 1 no se veía esto, no teníamos una carpeta de publicación que mediante comandos empezara a compilar todos los archivos que necesitamos y los fuera a colocar en un repositorio, sino en la versión 1 lo que hacía es que buscaba los precompilados, buscaba la carpeta skin y buscaba los diseños. Iba y construía los archivos ahí mismo y ahí mismo los precompilaba. Entonces, al final del día esto era tedioso porque los archivos podían estar regados por todo el proyecto y al final si teníamos que desinstalar un tema, teníamos que ir a buscar cada una de estas carpetas y eliminar los archivos. Ahora ya no. Ahora solamente contamos con un solo directorio y en el directorio es donde se precompilan todos los archivos. Solamente a modo de prueba, si quisiéramos ir a buscar cuáles son los archivos, bueno, solamente los vamos a encontrar en una sola ruta y no van a estar regados por todo el proyecto, ¿no? Entonces esto es algo significativo y bueno para esta versión 2. Ahora ya se trabaja con un archivo. El último punto es el archivo composer.json. Lo he puesto ahí porque también es algo significativo, ¿no? Este archivo lo vamos a ver más adelante, la forma, cómo trabajarlo y cuál es la importancia, ¿no? Pero ahora ya es indispensable y se puede trabajar con este archivo Composer, que más que nada es un archivo de configuración de dependencias, ¿no? Aquí es donde le vamos a decir si nuestro tema está trabajando con dependencias específicas, con versiones específicas, y vamos a construir un archivo JSON y vamos a dar todos los indicativos. Entonces, esto es muy relevante y es un punto importante porque ya tenemos un control más sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos la parte de renderizado. En Magento 1 teníamos dos rutas, como lo había explicado anteriormente. Ahí viene la dirección del frontend y el tema. Y en una parte se renderizaban todos los PHTML, que eran toda la parte de los layouts, y en el skin
directamente en el tema que estaba definiendo, vienen todos los CSS y JS. Entonces el renderizado se hacía en estas dos rutas y esto era relevante porque al final del día, si teníamos 3 temas, pues tendríamos que ir a buscar todos esos archivos en donde se encontraban dentro del skin y también dentro de los temas que teníamos en el proyecto. Entonces era un poquito más complejo de controlar esa parte, ¿no? El renderizado para Magento 2 es más específico. Viene dentro de la misma carpeta que nosotros construimos. Aquí hay algo importante que hay que saber como regla general, o así como se construyen los modelos. Piden la especificación de Magento que la carpeta frontend ya existe dentro del design, ¿no? Entonces lo único que tenemos que crear es el espacio de nombre de nuestra empresa. Es algo referencial, ya que en el futuro, si llegan nuevos proveedores, bueno, ahí colocarán ellos sus propios temas, ¿no? Y ya una vez dentro del espacio de nombre, podemos colocar la n cantidad de temas que quieramos construir. Eso es importante porque el nombre que viene a continuación, el tema tiene que venir en minúsculas. Es algo importante que en la versión anterior no pasaba, en esta versión pasa, pero la misma documentación de Magento lo especifica por qué, ¿no? Porque tiene que venir en minúsculas y esto tiene que ver más con el renderizado, ¿no? El renderizado en automático sabe a dónde ir a construir, cómo construir y cómo colocar la información final en una sola ruta, que es el pub static, ¿no? Entonces es importante que eso venga en minúsculas. Si vamos a construir un segundo tema, si fuera el tema 2, colocaríamos tema 2 en minúsculas también, y así sucesivamente hasta el n número de temas que quieramos construir. Es solamente una ruta el renderizado. Aquí es donde colocamos en forma estructural todos los archivos de plantilla y todos los archivos de diseño. Entonces es una buena actualización que se hizo en esta nueva versión de Magento 2. Aquí tenemos la estructura, ¿no? Como tal, cómo se hace la estructura dentro de los temas y cuántos podemos manejar. Había una limitante en la versión 1 de Magento, donde podías construir solamente 3 temas. El cuarto tema ya era un poco complejo de poderlo administrar, y era por eso que la herramienta te pedía que solamente construyeras un máximo de 3 temas. Aquí en Magento 2 no hay limitante. Tú colocas el nombre de tu espacio de nombre como empresa y colocas el nombre de tu tema. Aquí puedes tener el n número de temas y solamente vienen definidos por el nombre en minúsculas, ¿no? Y ahí puede llegar la cantidad hasta el número que quieras, ¿no? Ahora, la estructura como tal de un tema básico es lo que podemos ver allí en pantalla. Entonces, después de la carpeta tema 1, encontramos una carpeta etc y 18n, que ya las hemos visto en las estructuras de módulos. Es algo similar, pero sí tiene una diferencia, ¿no? Aquí tenemos un media y dentro de la carpeta web tenemos ya la construcción en diseño de layout que estamos haciendo, ¿no? Más abajo vienen 3 archivos que son bastante importantes y que, así como los módulos, si estos 3 archivos existen, el tema ya forma parte de la plataforma de Magento, simplemente con estos 3 archivos: el composer JSON, registration.php y el theme.xml. A diferencia de los módulos, aquí no colocamos ningún archivo de configuración a nivel del etc, sino tenemos directamente a nivel de la ruta del tema el archivo de configuración, que para este caso es el theme.xml. Entonces esta es una estructura básica de un tema en Magento 2. Quise colocar esta imagen para que veamos una diferencia aquí importante. La estructura que viene a partir del etc es la que acabamos de ver en la parte básica, pero en la parte de arriba viene algo que dice vendor-module. A través del tiempo, cuando nosotros entendamos la parte de los temas, para qué se construyen o cuáles son las dependencias de ellos, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos vamos a heredar de los temas nativos que ya existen en Magento. Magento, en una instalación de cero, nos instala 2 temas, que uno es el llamado Blank y el otro es el Luma. Normalmente la documentación de Magento, el Luma fue creado para que pudiéramos empezar nosotros los desarrolladores a trabajar con él y pudiéramos llevar todas nuestras prácticas, nuestros tests, porque ya es un tema que viene con toda la definición y todas las estructuras. Inclusive cuando instalamos los datos de ejemplo, ya podemos ver cuestiones visuales como un banner, un home, ya podemos ver categorías cargadas y todo lo que depende de una tienda, ¿no? Entonces el Luma fue creado para ese fin. El tema Blank, Magento lo creó para que los desarrolladores lo pudiéramos utilizar como una herencia y a partir de él pudiéramos crear nuestros propios temas. Hay algo importante aquí, que nosotros podemos crear un tema desde cero sin depender de ninguno de ellos, pero lo que va a pasar aquí es que vamos a tener que construir
todos los componentes y todos los controladores nosotros desde cero. Si nosotros no partimos desde un tema ya del predefinido o lo que nos recomienda Magento, entonces nosotros tendríamos que ir a crear un montón de programación y no podríamos heredar y utilizar lo que ya existe. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque más adelante vamos a ver cómo es que podemos heredar de uno ya existente. Entonces, lo que quise colocar ahí es que cuando ya existe esta herencia, entonces lo que nosotros podemos colocar y personalizar, por ejemplo, si en dado caso nosotros quisiéramos personalizar el área del checkout, tendríamos que ir a buscar dentro del vendor el core de Magento, ese vendor-module, en este caso sería module-checkout, copiaríamos toda esa carpeta y la llevaríamos hasta el tema que estamos construyendo nosotros. ¿Y qué es lo que sucedería? Que en ese momento vamos a reemplazar todo ese flujo nativo de ese tema y lo vamos a poder personalizar a como nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, por eso es que lo colocaba ahí. La forma de cambiar algo nativo de Magento es en forma de este sistema y es bastante básico. Es sencillo y simplemente es copiar el nativo y reemplazarlo en nuestra ruta de nuestro tema, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo y así es como tiene que hacerse. Al final vienen los tres archivos que había mencionado, que es el composer JSON, es el registration.php y el temp.xml, ¿no? El archivo registration.php, así como los módulos, es el script que nos va a permitir registrar nuestro tema en la plataforma, y el otro archivo es el que va a poderlo dar de alta para que esté a disposición desde el backend, ¿no? El temp.xml. Es el archivo que va a declarar el tema y que le va a decir al back office que ya existe un nuevo tema. Entonces, son los tres archivos importantes que si dejáramos el composer de lado y no lo agregamos, no hay ningún problema. El tema sería funcional sin problema alguno. Por recomendaciones de Magento hay que crear ese archivo y tenerlo a disposición. Ahora pasando al tema de archivos de vista estática y dinámica, vamos a entender un poco esta parte. Primero me enfocaré en explicar qué es la parte estática, ¿no? Para que entendamos un poco esto, tenemos ahí la ruta. Magento trabaja a través de archivos ya preconstruidos y precompilados. Hay una ruta específica en nuestro proyecto que es el pub static frontend. Esto se encarga de colocar un ruteo, un enrutado de archivos, que después de ello coloca el nombre de nuestro espacio de nombre, después el nombre de nuestro tema y después un lenguaje. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque dependiendo del lenguaje que configuremos en el back office, nos va a estar generando esta asignación. En este caso yo estoy hablando de un lenguaje en español y es por eso que me construí una carpeta llamada es-mx, ¿no? Si en el futuro nosotros cambiamos nuestro lenguaje y estamos trabajando con uno en inglés, cuando hacemos la precompilación y preconstrucción, nuestro sitio no se ve como debería de ser. Hay que tener esto en cuenta. Revisemos esta ruta y veamos si esa carpeta con respecto al lenguaje se ha construido sin problema alguno, ¿no? Entonces es una forma de referencia. Entonces la cuestión estática son de los archivos que no se van a mover, que simplemente cuando construimos dentro de nuestro diseño, si estamos hablando de las imágenes, las fuentes y algunos JS que ya son librerías que no se modifican y no se mueven, entonces toda esta información la va a construir y normalmente la va a meter dentro de la carpeta web, y si estamos hablando de imágenes, dentro de la carpeta media, ¿no? Entonces, de alguna forma básica, si estamos hablando de archivos estáticos, son todos aquellos que no tienen dinamismo o no están cambiando en tiempo de ejecución. Entonces, eso es la diferencia que existe entre el estático, ¿no? Archivos estáticos. Y los dinámicos normalmente son los layout y los template. Todos aquellos PHTML y aquellos archivos XML de configuración son los que van cambiando constantemente. Entonces, estos sí son de forma dinámica y pueden ir cambiando en tiempo de ejecución. Para que entiendamos algo claro, en ocasiones los desarrolladores cuando construimos temas y vamos y modificamos los archivos que son de parte estática, no vemos su cambio en tiempo real, porque estos dependen de un upgrade, ¿no? Un upgrade de todo el proyecto. Cuando son archivos dinámicos y los modificamos en su ruta origen, en este momento sí podemos revisar que esos cambios se pueden ver en tiempo real, ¿no? Entonces es una diferencia que hay que tomarla en cuenta y saber diferenciar entre cuáles son los estáticos y los dinámicos, dependiendo a lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Pasando al tema de los temas de muestra, en Magento 2 lo que quise colocar aquí es que la parte de temas no solamente llega a un punto muy específico. Aquí hay libros en Magento que especifican justamente muchos proyectos que existen en Internet. He colocado
colocando algunos de ejemplo para que veamos que la potencia de Magento va más allá de lo que pueden conseguir con otros CMS, ¿no? Entonces, este es un tema de ejemplo. Venroy es una empresa que trabaja constantemente con Magento y actualmente esta versión pues, ya está en Magento 2, y lo que quiero mostrar aquí es que la potencia de Magento es customizable al 100%, ¿no? Es totalmente fuera del tema, de los temas nativos de Magento. Buscar nuevos conceptos y visualizar una tienda a modo de cualquier empresa. Magento no tiene limitantes, ¿no? Se puede mover toda la estructura básica, todas las bases de las configuraciones internas de un tema, y se puede llegar a conseguir cualquier proyecto que se necesite, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo más de esta empresa que también construye todo a modo de su negocio, ¿no? Entonces, como tal, esta versión de Magento es más personalizable. La potencia y la robustez que tiene interna se puede configurar al 100%, todos los elementos, inclusive las secciones ya nativas. En este caso tenemos ahí una del detalle del producto que está customizada, también se pueden modificar sin problema alguno, ¿no? Entonces esa es una forma de ver los lineamientos de los temas en Magento, pues no tienen alcance, estos van de acuerdo a los desarrolladores, ¿no? ¿Por qué crear un tema en Magento 2? ¿No? Muchas de las empresas buscan personalizar su marca. Hay muchos CMS en el mercado que ya vienen predefinidos, que te colocan un tema por defecto y solamente tienes que trabajar sobre ellos y configurarlos. Magento va más allá. Magento te permite cambiar un tema, y en muchas de las ocasiones con respecto al branding, ¿no? A la marca, ¿no? En cuestión de colores, de diseños, de escalabilidad de la página, de secciones y todas esas estructuras que tienen que ir con respecto a cada una de las empresas. Entonces, esto es un tema importante porque llegamos a pensar que podemos cambiar algún tema nativo o personalizar uno de los ya existentes en Magento. Bueno, pues precisamente por esta cuestión, ¿no? Que muchas de las empresas llegan y quieren montar su propia marca, su propio diseño, entonces Magento te lo permite sin problema alguno, y aquí es donde podemos llegar a pensar en crear un tema ya sea desde cero, que la recomendación es reutilizar el tema blank, que es el que propone Magento para expandir un tema limpio, y esa es la mejor forma, ¿no? Y la forma más robusta de poder iniciar con un tema nuevo. Entonces es una de las principales definiciones de las empresas, el poder crear uno desde cero, y nosotros le podemos ofrecer eso a cualquier cliente que utilice esta plataforma, modificarlo y customizarlo con respecto a lo que necesite la empresa, ¿no? Aquí está la estructura de un tema básico, como lo habíamos visto anteriormente. Dentro del app, ya en cuestión de los módulos los trabajábamos dentro de Code, ahora los vamos a trabajar dentro de esa estructura. La estructura Design, Admin, HTML y Frontend ya existen, inclusive dentro de Frontend ya existe Magento, porque ese es el tema que ya viene predefinido. Y si nosotros queremos empezar a crear nuestro propio tema, bueno, a partir de Frontend es donde construimos nuestro espacio de nombre. Entonces ahí he colocado el ejemplo. Base sería el espacio de nombre, y a partir de allí podríamos construir todos los temas que necesitemos. ¿Cómo trabaja Magento? ¿Cómo él ya puede preconstruir todos estos temas? Lo que está haciendo es que en la definición del tem.xml le estamos diciendo que va a heredar a Blank, y entonces ya va a tener todo el estilo que tiene Blank. Si nosotros cambiamos a este tema que acabamos de construir, que es tema 1, entonces todo el diseño se va a ver con respecto a Blank. Ya después la modificación y customización del tema ya va de la parte del desarrollador, y él lo va modificando a como vaya necesitando, pero la estructura básica es esta. Teniendo ya esta carpeta definida, o esta estructura de carpetas más estos 3 archivos, ya son la representación de un tema válido para Magento. Entonces es algo muy básico, y simplemente construyendo esa estructura ya tendríamos el tema dentro de la plataforma de Magento. Allí coloqué un ejemplo. Tenemos por un lado la parte básica de un tema en Magento, y por el otro lado tenemos una carpeta ahí llamada etc, que trae un archivo de configuración, un XML, y tenemos dentro de la carpeta web, que también se ha construido, que no están en la parte básica, y tenemos un directorio y estructura de archivos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que aquí ya me he copiado, anteriormente ya había mencionado esto, me he copiado del tema nativo Blank, me he copiado la estructura del view.xml para nosotros es un ejemplo de cómo podemos modificar las estructuras y las columnas. Ese archivo view.xml es la vista principal de todo el tema, es la estructura base que tiene ese tema Blank, y si abrimos ese XML y empezamos a modificar los nodos que vienen ahí, entonces la apariencia de nuestro tema personalizado va a empezar a cambiar. Entonces lo quise colocar de ahí para que se vea de una forma representativa cómo es muy sencillo modificar. Inclusive dentro del web vienen todos los CSS, todos los archivos LES,
vienen las imágenes y nosotros empezamos a meter mano ahí y modificarlo en cuestión de estilos, color y fuentes. Entonces nosotros vamos a ver de forma dinámica cómo nuestro tema también se va modificando y personalizando a como vayamos moviéndolo, ¿no? Entonces es algo bastante sencillo y simplemente así es como lo podemos ir expandiendo. Posterior, una vez que ya tenemos toda la estructura básica del tema, entonces viene la parte de la configuración. Una vez que ya tenemos un tema creado, ¿dónde podemos ir a ver eso? Dentro del back office, en la opción de content, dentro de la opción design, en la sección themes. Si entramos ahí, lo que nos va a mostrar es lo que estamos viendo en pantalla. Si podemos ver ahí al final, tenemos ya definida el título de la tienda que lo colocamos en la configuración del XML, que se llama Mi Primer Tienda. Tenemos el parent theme, que es de dónde he heredado, a partir de quién construye ese tema. Y ahí aparece Magento Blank, es la parte de heredación. Y al final viene el nombre de nuestro tema, cómo se llama. En este caso es el espacio de nombre diagonal tema 1, ¿no? ¿Dónde está localizado nuestro tema? Ahí está. Entonces algo muy básico. Cuando ya lo tenemos activo y ya estado de alta en la plataforma, así es como lo vamos a ver. Después de eso, si entramos al detalle, ya podemos ver todos los archivos de configuración especificados en el archivo XML. Ahí viene justamente lo que vimos anterior, a diferencia de que aquí ya viene definida la imagen en miniatura, ¿no? Lo que se colocó en la sección del preview. Eso ya lo vamos a ver más adelante en la implementación. Finalmente, ¿cómo activamos un nuevo tema, no? Para nivel de la configuración, si nos vamos al back office nuevamente y buscamos dentro del Content Design Configuration, ahí lo que nos va a mostrar es todas las tiendas que tenemos definidas en el proyecto. Las tiendas es otro tema que veremos en otra sección, pero normalmente existe una sección de configuración en donde podemos construir el n número de tiendas, ¿no? Bien, ahí es donde viene la parte de los dominios, vienen las tiendas y vienen las vistas. Entonces ahí va a venir representadas cuántas vistas tenemos dentro del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir del lado izquierdo vemos esa representación y lo que quiere decir es que podemos asignarle un tema a cada una de esas secciones, a cada una de esas vistas, ¿no? Entonces esto es bastante personalizable. Nosotros podemos tener una vista en inglés, una en español y poderle definir temas específicos para cada uno de los idiomas. Entonces, si podemos ver a este nivel, entonces aquí es donde tenemos una personalización inclusive a nivel de tiendas y nivel de lenguajes dentro de una plataforma multilingüe como lo es Magento, ¿no? Entonces hay una opción ahí que dice Edit. Si nosotros le damos un clic a esa opción, nos va a mostrar la pantalla que viene del lado derecho, ¿no? Donde ahí viene ya el tema por defecto que viene en esa vista. En este caso, ese es seleccionable. Si le damos un clic ahí, nos van a aparecer todos los temas que tenemos dados de alta en la plataforma. Entonces ahí es donde podríamos ir a cambiar y asignar el nuevo tema para esa vista. Para las instalaciones básicas y desde cero, que no tienen más que solo una vista, solamente vamos a ver una opción y va a ser más sencillo asignar esa vista, pero lo quise colocar de esta forma para darnos cuenta de la potencia que tienen los temas en la parte de la asignación, que vienen a nivel hasta de vista, ¿no? A nivel de lenguaje inclusive. Entonces, esta es la forma en la que podemos asignar un nuevo tema a Magento. Obviamente, después de esto, desde la asignación, es importante ejecutar los comandos de limpiar la caché, porque estamos preconfigurando un XML del back office. Una vez limpiando la caché, ya vamos a poder ver el resultado final de cómo ha cambiado la vista de nuestra tienda de Magento. Ahora ya viene la implementación. Hay que ver cómo de una forma sencilla cómo se hace la implementación. Tenemos ahí la ruta de donde se crea el espacio del nombre base, el nombre del tema, que en este caso es tema 1, y nuestro primer archivo registration.php, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de este archivo? Es algo básico, es similar a lo que tenemos en la parte del registration.php de los modelos, de los módulos. Y aquí la única diferencia es un método igual, es el mismo método llamado register, pero nos va a pedir 3 parámetros, que aquí sí vemos una diferencia en 2 parámetros específicamente. Anteriormente en el componente registrar dentro del método le colocábamos module para los módulos, en este caso cambió y ahora se le coloca tem para los temas, ¿no? Es algo muy sencillo. Anteriormente el parámetro que viene a continuación era el nombre de nuestro módulo. En este caso, para los temas viene la ruta del tema, ¿no? Le tenemos que especificar la ruta de donde se encuentra el tema. En este caso es frontend, diagonal, espacio, nombre, base, diagonal, nombre del tema. Y el último parámetro dir queda exactamente igual que el que ya habíamos visto en los módulos. Entonces eso es un archivo de script bastante sencillo y bastante fácil de entender. Posteriormente viene el archivo tem.xml, que es un archivo de configuración que viene a nivel de la ruta del tema, ¿no? Viene de la misma forma dentro del espacio de nombre base.
tenemos el nombre del tema, tema 1, y finalmente el archivo de configuración tem.xml. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aquí lo que vamos a encontrar es el nodo principal del tema, que en este caso ha cambiado. Aquí anteriormente en los módulos lo veíamos como config, que era el nivel de configuración. En este caso el nivel de configuración es el nodo tem, y dentro va a tener 3 nodos, ¿no? Dentro de ese nivel de configuración va a tener 3 nodos. Tenemos el title, que dentro de él va a venir el nombre del tema. Después viene el parent, que este es el importante. Aquí es donde especificamos si va a heredar un tema nativo de Magento. En este caso le estamos diciendo que sí, que es el tema Magento Blank. De esa forma sencilla es como lo heredamos. Si quisiéramos heredar el Luma, simplemente colocamos Magento Luma. ¿Cómo podemos saber si en el futuro instalamos más temas en nuestro proyecto de Magento? ¿Cómo saber de dónde heredan? Simplemente tenemos que ir a verificar en el core del vendor el archivo tem.xml de cada uno de esos temas, y allí en el nombre del tema vamos a ver este identificador, ¿no? Este Magento diagonal blank. En el caso para los otros temas ya veremos qué es lo que viene allí especificado, ¿no? Y al final viene el nodo media, que dentro de este nodo podemos encontrar un nodo más que es el preview image, y viene la ruta de una imagen, ¿no? Que va a ser representativa del tema. En este caso es media diagonal preview.jpg. Aquí es importante saber este media a qué está siendo especificado, ¿no? Porque luego lo confundimos por el media principal del tema o de un módulo. Entonces este media es el que viene a nivel de la ruta del tema, y ahí es donde tenemos que colocar esta pequeña imagen. Inclusive si la imagen no está creada y nosotros la especificamos aquí, vamos a tener un error al despliegue y el tema va a estar ocasionando un problema y no se va a poder desplegar. Entonces, si lo definimos aquí, hay que colocarlo y ese archivo tiene que existir. Y finalmente viene el archivo composer.json, que viene en la misma ruta principal del tema. Tenemos el espacio de nombre llamado bus, diagonal nombre del tema, tema 1, y viene el archivo composer.json, que era como lo mencionábamos anteriormente. Este archivo de dependencias simplemente es una definición que poco a poco con el tiempo lo vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, en primera instancia viene el nombre del tema. Hay una regla de Magento que nos indica que coloquemos el espacio de nombre, diagonal, y luego coloquemos una estructura llamada tem-medio frontend-medio y el nombre de nuestro tema, tema 1. Esa es una definición importante. Hay que tener foco en ese parámetro y hay que colocarlo en forma de esa especificación. Después viene la descripción del tema, y después viene los parámetros de requerimiento, ¿no? El require, que allí nos está especificando la versión de PHP con la que puede trabajar nuestro tema, el tema de donde ha heredado, y finalmente el espacio del trabajo del tema. Entonces estos parámetros, si no se colocan, el proyecto podría estar funcionando sin problema alguno. El problema ya sería para si este tema lo queremos publicar en el marketplace. Bueno, para la descarga de las dependencias va a ser un poco más complejo, entonces hay que tener foco en eso y es importante definirlos también ahí, ¿no? Posteriormente ya viene el tipo de tema que estamos trabajando, que es para una versión de Magento 2, viene la versión como tal y un licenciamiento que estamos colocando de tipo open source, ¿no? Y al final el autocargador es un parámetro importante. El autoload definido allí es un archivo de configuración de los PCR definidos. Es importante colocarlo porque ese es el punto de partida de donde va a saber cómo va a cargar todas las dependencias de ese tema, ¿no? Entonces ahí el único archivo importante es el registration.php para que cuando alguien utilice nuestro tema lo pueda dar de alta sin problema alguno y tome como referencia ese archivo, ese script registration.php, ¿no? Y pues ya viendo todo esto, entonces nos podemos dar cuenta que este tema es básico. El poder construir un tema dentro de esta versión de Magento 2 es muy sencillo. Ya vimos por qué es importante o en qué casos nos vamos a encontrar para cuando se quiere crear un tema desde cero o un tema ya heredado, cuál es la importancia de ellos. Y nosotros podemos ofrecerle a los clientes personalizaciones al 100% porque la plataforma de Magento lo permite, ¿no? Entonces, en la próxima clase ya revisaremos la práctica de cómo se crea este tema y cómo podemos incluirlo dentro de la plataforma de Magento.